Muchísimas gracias, doctor Adams, por esta presentación. Estoy muy, pero muy contento y orgulloso de poder compartir con los colegas en CardioLily 2024. Hablar después del doctor López Cabanillas y después del doctor Aguinaga es un desafío porque ambas presentaciones fueron realmente excelentes. Así que bueno, voy a tratar de navegarlos los próximos 20 minutos a través de lo que es la atriopatía y la falla auricular y su relación con la fibrilación auricular. No tengo conflictos de interés para esta charla, está esponsoreada por el CAG, que es Knowledge Translation in Electrocardiography, pero sin embargo, y mirándolo desde otra perspectiva, sí tengo algunos conflictos de interés. Y eso tiene que ver con una serie de colegas. Lamento que el slideshow no lo está mostrando, pero bueno, voy a decir los nombres. Tenía ahí puestas algunas palabras también. El doctor Carlos Morillo, uno de mis mentores y quien es responsable del desarrollo de mi carrera en Canadá, la doctora Clara Saldarriaga, mi coeditora del libro NetHeart y una colaboradora tremenda en la Sociedad Interamericana de Cardiología, el profesor Gustavo Restrepo, coeditor conmigo del texto de cardiología de la Sociedad Interamericana, la doctora Ana Múnera en Antioquia, presidenta electa de la Sociedad Interamericana de Cardiología y quien va a recibir de mis manos entonces la presidencia de la SIAC en Cartagena, junio 4 a 6 del 2025, los estamos esperando. El doctor Juan Esteban Gómez, muy involucrado en la organización de este simposio y codirector de SIAC Academia. El doctor Luis Eduardo Echeverría, experto en muchísimos aspectos de la cardiología y fundamentalmente en Chagas. El doctor Luis Sanz, de lo mejor de la electrofisiología del continente. El doctor William Uribe, con quien estuve trabajando hoy mismo, ya que será el autor del capítulo 1 de mi próximo libro en electrocardiografía. El doctor Luis Pava, que nos encontró como co-fellows en el laboratorio en Bucaramanga del doctor Carlos Morillo. Así que mi relación con CardioLily, con sus médicos y médicas y mi relación con la cardiología colombiana no es nueva, pero lo más lindo es que lleva ahora la impronta de estos tres jóvenes, el doctor Andrés Felipe Miranda Arboleda, conocido como Pipe, actualmente haciendo su segundo fellow de electrofisiología ahora en Harvard y uniéndose al grupo del Ottawa Heart en julio del 2025, que pasó 2 años en la Universidad de Queens junto a nosotros, y los doctores David Aristazábal y Danilo Weir Restrepo, dos tremendos internistas profundamente involucrados en la cardiología, con los cuales estamos trabajando intensamente en research cardiovascular. Como pueden ver, entonces, mi relación con la cardiología colombiana se extiende en muchas generaciones. ¿Y cómo es que pasamos de darle a la aurícula un rol periférico, por ejemplo, en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, a darnos cuenta de que la falla auricular representa en las aurículas lo mismo que la falla ventricular en los ventrículos? Empieza con una observación y de la observación pasamos a una búsqueda sistemática, a una explicación fisiopatológica y a la repetición en modelos experimentales. Y esto nos lleva a hacer una hipótesis que después hay que validar, no alcanza con largar la hipótesis nada más. Y esto fue lo que pudimos hacer al describir la falla auricular como una entidad clínica, junto con estos dos jovencitos que ustedes ven aquí. Para los que no están familiarizados, el doctor Eugene Braunwald y el doctor Vallés de Luna, dos de los posiblemente 5 cardiólogos vivos más importantes en la actualidad. Y hemos definido la falla auricular como cualquier disfunción auricular, anatómica, mecánica, eléctrica o radiológica, incluyendo la homeostasis sanguínea, que pueda causar falla cardíaca, síntomas, deteriorar la calidad y la cantidad de vida en ausencia de enfermedad valvular o en ausencia de enfermedad ventricular. Y presten atención a esto, porque la terminología que hemos comprado demasiado rápido de insuficiencia cardíaca con función ventricular deteriorada o insuficiencia cardíaca con función ventricular normal, me lleva a la analogía de que uno debiera describir el dolor de cabeza sin tumor cerebral. Señores,
¿Desde cuándo hemos definido a las condiciones por la ausencia de una enfermedad? Esto nos lleva a estar involucrados en discusiones constantes en qué es la insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada. Los invito en los próximos minutos a entender esa insuficiencia cardíaca desde el punto de vista auricular, a ver qué piensan al final. Y en este artículo en Jack, que contó con muchísimo input de Valentín Fuster, quien era el editor en jefe en ese momento, la falla auricular reconoce 4 mecanismos principales. La desincronía eléctrica, que es interatrial y aurículo-ventricular. La falla en la capacidad de bomba de la aurícula, la falla en la capacidad de ser un reservorio y de ser un canal de conducto de la sangre. Esto que está motivado fundamentalmente por fibrosis que puede involucrar la aurícula derecha, las conexiones interatriales y la aurícula izquierda, nos lleva a la falla auricular. Y cuando aparece fibrilación auricular, que es un estadio mucho más avanzado de la atriopatía auricular, es cuando se incrementa la trombogenicidad y se deteriora la hemodinamia ya ahora de todo el corazón, generando hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Entonces no tenemos que llamarlo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sino lo que tenemos que hacer es investigar la aurícula y determinar si el paciente tiene falla auricular. La manifestación es obviamente fallo de bomba, isquemia, stroke. Y fíjense que todos los factores que se involucran en cualquier tipo de cardiomiopatía también están involucrados en la falla auricular. Y fíjense cómo se establece este círculo vicioso entre las manifestaciones clínicas y los mecanismos con las causas, porque a mayor alteración de reservorio, alteración en la estructura interauricular, mayor la posibilidad de fibrilación auricular y mayor la potenciación de insuficiencia cardíaca. Entonces, las terapias deben estar dirigidas a interrumpir ese círculo vicioso. ¿Y por qué tuvimos que poner las definiciones en forma separada? Porque hay una confusión entre lo que es la falla auricular, que es la manifestación, con la atriopatía o miocardiopatía atrial, que es la causa que genera esta falla auricular. No es lo mismo insuficiencia cardíaca que cardiomiopatía. Lo mismo sucede en las aurículas. No es lo mismo insuficiencia atrial que atriopatía. Y recordar que el remodelado auricular puede ser positivo cuando uno remueve los triggers, por ejemplo, pacientes con apnea del sueño que los ponen CPAP y los valores auriculares vuelven a la normalidad, o puede ser negativo, pacientes expuestos a hipertensión arterial por muchos años que van dilatando la aurícula izquierda a pesar de no tener lesiones valvulares o lesiones ventriculares. Y algunos ejemplos para que vean cómo se va generando la falla auricular. Disincronía interatrial y AB, incremento de la duración de la onda P y del PR, lo que se llama el atrial standstill, que es deja de existir la onda A, deja de haber en el ecocardiograma y en el Doppler contracción auricular, y el reemplazo de tejido miocardio auricular por fibrosis, tanto visto en estudios electrofisiológicos con mapeo endocárdico como en resonancia nuclear magnética, que es mucho más fácil de hacer y menos invasivo. Entonces, fíjense cómo la alteración eléctrica lleva a disminución del llenado ventricular, estasis sanguíneo, disminución de la capacidad contráctil, disminución de la compliance, disfunción endotelial, lo que nos produce insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Qué lástima que al sobreimponerse las imágenes no les está dejando ver lo que hay aquí abajo, pero el left atrial strain, el strain auricular, es lo que se vienen. Presten atención en Nature con la doctora Victoria Delgado, el doctor Braunwald y el doctor Vallés de Luna. Estamos trabajando en darle un valor numérico a la falla auricular
un valor numérico a la atriopatía y posiblemente el strain auricular sea una contribución de las imágenes no invasivas a determinar esta cuantificación. Y les quería mostrar que la alteración nos permite verlo en el lead 2 y en el lead ABF abajo. Fíjense cómo al pasar de los años de 2007 al 2011, 2011 al 2013, la fibrosis interauricular va produciendo un ensanchamiento de la onda P hasta que se genera un componente negativo. A esto lo llamamos bloqueo interatrial avanzado, algo que describió el doctor Vallés de Luna desde finales de la década del 70. Y una vez más, las causas y triggers de fallo auricular tienen que ver con la desincronía eléctrica, interatrial y auriculoventricular, la falla de bomba y de reservorio y la falla de función de conducto de la aurícula izquierda. Y las alteraciones pueden, por supuesto, extenderse por fuera de la aurícula izquierda. Y así es como uno puede tener regurgitación mitral, hipertensión pulmonar, infartos tipo 2 por embolismo. Fíjense que les estoy dando los diferentes fenotipos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿No será que nuestros ojos tienen que volver a la aurícula y renegociar la terminología que estamos utilizando? Y quiero decirles, construcción del conocimiento, 2 a 5 años. Deconstrucción del conocimiento, 15 a 20 años. ¿Se entendió, no? Desfibriladores en cardiopatía isquémica de cualquier edad, 196 pacientes durante 20, 30 años, desde 1996 hemos implantado. Para dejar de implantar ciertos pacientes, nos va a llevar 15 a 20 años. Interesante, ¿no? Deconstrucción del conocimiento. Y fíjense cómo, inclusive en pacientes marcapaciados, puede haber un ensanchamiento de la onda P con un componente positivo y un componente negativo, alteraciones y fusión progresiva de las ondas EA en el ecocardiograma y monitoreos endocárdicos donde demostramos que no hay activación en el Bachmann, en la zona interatrial no hay electricidad. Para mostrarles entonces cómo llegamos al concepto del síndrome de Vallés. El síndrome de Vallés es la presencia en ritmo sinusal de bloqueo interauricular avanzado, ondas P mayor de 120 milisegundos, con componente positivo o negativo en la cara inferior, y el desarrollo de arritmias supraventriculares, fundamentalmente fibrilación auricular. Y muchas veces cuando los conceptos finalmente llegan a Circulation, o como nos mostraba Luis o Néstor, a New England, es cuando se van asentando. Y ya hace 7 años esto fue publicado en Circulation, esta onda P mayúscula ensanchada con componente positivo o negativo, bloqueo interauricular, asociado con fibrilación auricular, síndrome de Vallés. Y el síndrome de Vallés fue creado, publicado, ahora es aceptado internacionalmente, más de 300 artículos mencionan esto después de 10 años de su primera publicación, y este dibujo hecho a mano para describir la activación auricular normal con onda P de 100 milisegundos, bloqueo interauricular parcial con la reconocida onda P en M, porque era lo de estenosis mitral. Ahora sabemos que se da en infinidad de enfermedades a la onda P mayor de 120 milisegundos con componente positivo o negativo. Los dos últimos, bloqueo interauricular parcial, bloqueo interauricular avanzado. Y cuando se asocia con fibrilación auricular, síndrome de Vallés. Y esto es lo que les decía, el bombardeo en la literatura. ¿Y por qué el fallo auricular se acompaña de accidente cerebrovascular? Porque la atriopatía, con su deformación esférica y su alteración de reservorio, incrementa la fibrosis interatrial, evolucionando hacia fibrilación auricular. Y esto lleva a alteración y disfunción endotelial, a un incremento del estasis sanguíneo y, por supuesto, entonces, en última instancia, a la formación de coágulos que determinan la presencia de accidente cerebrovascular.
¿Y debemos anticoagular entonces a estos pacientes que tienen bloqueo interauricular, pero en los que nunca se vio fibrilación auricular? 8 años desde esta pregunta y todavía está sin resolverse. ¿Por qué? Porque hasta ahora la efectividad de la anticoagulación solo se ha demostrado si la fibrilación auricular está presente. Para eso debemos esperar estudios randomizados. Estudios retrospectivos, estudios observacionales ya están, pero no hay estudio randomizado. Y hasta que no haya estudio randomizado va a ser muy difícil abiertamente proponer anticoagular a ciertos pacientes sin FA, pero con bloqueo interauricular. Lo que sí hemos demostrado en que pacientes con prolongación de la onda P y bloqueo interauricular tienen mayor recurrencia de FA luego de una ablación de FA exitosa. Así que, colegas de electrofisiología, a mirar las ondas P en ritmo sinusal cuando terminan la ablación. Y esto hace casi 10 años, publicado con el doctor Andrés Enríquez, actualmente en Pensilvania, nos demuestra que la ablación del flutter auricular es fantástica. Sin embargo, cuando uno vuelve a ritmo sinusal, si tiene bloqueo interauricular, el riesgo de fibrilación auricular en el primer año, 65%. Así que, ojo, colegas, no saquen la anticoagulación, aunque la ablación del flutter haya sido exitosa. Pacientes con bloqueo interauricular y enfermedad carotidia, el bloqueo interauricular predice fibrilación auricular. En pacientes mayores de 100 años, la presencia de bloqueo interauricular delimita mayor mortalidad y mayor presencia de accidente cerebrovascular. En pacientes con enfermedad obstructiva, apnea del sueño obstructiva severa, la presencia de bloqueo interauricular predice fibrilación auricular. Y el tratamiento, como les decía antes, con CPAP puede producir remodelado auricular positivo. Por eso todos estos pacientes deben ser seguidos no solamente con todos los criterios de CPAP, sino aparte con electrocardiograma. En pacientes con insuficiencia cardíaca severa que van a resincronización cardíaca, como nos enseñó el doctor López Cabanillas, la presencia de bloqueo interauricular se asocia con mayor fibrilación auricular, y un segundo grupo extendió este estudio que lo terminamos llamando el Bayes Heart Failure Study, con más de 500 pacientes. La presencia de bloqueo interauricular predijo fibrilación auricular, mortalidad y reinternación por insuficiencia cardíaca. La presencia de bloqueo interauricular predice infartos cerebrales isquémicos silentes. El electrocardiograma. Y esto es lo que le decía de estudios retrospectivos. Como ustedes saben, el estudio Navigate ISUS se suspendió. Eran pacientes con infarto cerebral no determinado, donde se los randomizó a rivaroxaban versus aspirina para prevenir un segundo stroke. Tuvo que ser interrumpido porque los pacientes sangraban más. Nos comunicamos con los autores, le pedimos que nos dejen hacer el análisis electrocardiográfico, pero en forma sistemática no se habían registrado electrocardiogramas. Pero nos contactaron con colegas de neurología de México, quienes tenían 104 pacientes enrolados en el Navigate ISIS, y fíjense lo que pasó. Los pacientes con bloqueo interauricular avanzado tuvieron 10 veces más el riesgo de padecer un segundo stroke. ¿No tendríamos que estar mirando en forma inmediata este tema? Review sistemático por el grupo CVAC, mostrando que el bloqueo interauricular predice recurrencia de fibrilación auricular en muchos y diferentes escenarios clínicos. Y este es el patrón auricular que quiero que recuerden. Onda P ensanchada con componente positivo seguido de componente negativo. Esto es para grabarlo en la mente y cuando uno lo ve, empezar a hacer un seguimiento, porque si este paciente desarrolla fibrilación auricular, tiene mayor riesgo de mortalidad total, de FA y de FA y stroke, como les quería mostrar en este dispositivo. Para todos aquellos que tengan ganas de expandir, hago un poquito de autopromoción de este libro que trae todo lo necesario para aprender en síndrome de Bayes y que trae un hermoso prólogo por
hecho por Eugene Braunwald, y me gustaría leerles solamente este fragmento donde dice: este libro seguramente estimulará el interés en lo que ha sido un aspecto de la cardiología negado por mucho tiempo. Como consecuencia del increíble trabajo de Vallès, Baranchuk y los colaboradores han contribuido con este libro a que el bloqueo interauricular ya no sea una cosa de chicos. Y si ustedes van a las últimas versiones de Braunwald, van a ver entonces los capítulos dedicados al bloqueo interauricular. Los tips que les dejo para la falla auricular: comprender las aurículas nos ayuda a entender la insuficiencia cardíaca. La falla puede ser eléctrica, hemodinámica, de reservorio. Todas contribuyen a falla cardíaca global y a aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular. Entender la disfunción atrial permite mejorar la evolución del paciente y optimizar las terapias. El proceso de fibrosis puede empezar no en las edades avanzadas, puede empezar muy temprano y la falla auricular es progresiva, así que hay que seguir a esos pacientes. Aquí alguno de los colaboradores jóvenes del equipo deje este espacio en blanco para tener la oportunidad de seguir sumando a colombianos y específicamente de la Fundación Valle de Lili a que se sumen a seguir avanzando research. Muchas gracias y quedo disponible para sus preguntas.